Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula La honra del matrimonio. El matrimonio es una institución divina y debemos honrarlo viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, el autor declara lo siguiente: honrosos sean todos en matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, debemos honrar el matrimonio y entender que es una institución divina, es una institución de Dios. Los casados, los esposos, deben mantenerse fieles el uno al otro. Debemos saber y tener la seguridad que Dios juzgará, hará justicia a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que viven en adulterio. Todos debemos considerar el matrimonio como algo sagrado y muy valioso para Dios. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará, hará justicia a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, o sea, fuera del matrimonio, y sean infieles en su matrimonio. La crisis en las familias hoy en día es muy grave y nace como consecuencia de la infidelidad en el matrimonio. Hoy también es muy común el matrimonio de hecho, que no es otra cosa que la unión libre, también el adulterio, la fornicación y todo tipo de desviaciones de los conceptos bíblicos sobre el matrimonio que Dios ha establecido para su buen funcionamiento. En Génesis capítulo 2 versículo 24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, un hombre y una mujer, que es el único matrimonio válido según el concepto bíblico, saldrán de la influencia de sus padres y se unirán. En otra traducción dice se fundirán y los dos se convertirán en uno solo. Esta es la clave y la razón de la indivisibilidad del matrimonio. Toda la inmoralidad sexual que se vive hoy al final acarrea grandes sufrimientos y estropea no solo la vida de los cónyuges, sino también al resto de la familia, produciendo daños colaterales siempre. Todo esto es debido a que la sociedad en que vivimos hoy no acepta la autoridad y la soberanía de Dios. Muchos quieren librarse de los mandamientos y preceptos divinos, negando la existencia de Dios. De esta manera se están perdiendo todos los valores éticos y morales que deberían existir para el perfecto funcionamiento de la sociedad en que vivimos. Recordemos que la familia es la base de la sociedad y también la base de la Iglesia. De ahí la cantidad de ataques que está sufriendo. Aunque mucha parte de la sociedad hoy vive de espaldas a Dios, las enseñanzas de la Biblia permanecen y nadie las puede ni podrá cambiar nunca. En los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas se repite la siguiente afirmación: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a desaparecer, dejarán de existir, pero la palabra de Dios no desaparecerá jamás. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero la palabra de Dios, el mensaje de Dios permanece siempre. Como cristianos tenemos el deber de aceptarla en nuestra vida y vivir de acuerdo a los parámetros que nos marca en todo. Y en el tema que hoy nos ocupa, en el matrimonio, debemos aceptar las reglas divinas para el perfecto estado y funcionamiento de la familia. En cuanto a la práctica tan generalizada del divorcio, corremos un grave peligro porque nosotros los cristianos podemos ser influenciados por esta tendencia. En Mateo capítulo 19, versículo 6, Jesús nos dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, en el matrimonio ya no somos dos, sino uno solo, y nadie puede separar aquello que Dios ha unido, que Dios ha fundido. Las personas que ni creen ni tampoco quieren conocer a Dios ven el divorcio como una práctica legal. Las leyes lo autorizan. Pero a los ojos de Dios, en la mente de Dios estaba y está que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Además de las consecuencias provocadas por el divorcio y el adulterio, se debe resaltar otro problema muy serio en los jóvenes de hoy: el matrimonio de hecho, la unión libre sin compromiso, vivir de una manera conyugal antes de casarse para probar si son compatibles.
Todo esto es una aberración y una desobediencia total a Dios, es una inmoralidad en toda regla. La sexualidad solo está permitida por Dios dentro del matrimonio sin ninguna excepción. Toda práctica sexual fuera del matrimonio, la Biblia lo califica como fornicación. En 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 9 y hasta el 10, Pablo dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos, un injusto es aquel que vive en pecado, es un pecador, no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo aquí enumera una serie de pecados que impiden la entrada en el reino de Dios y la encabeza precisamente la fornicación. Por eso en el versículo 18 de ese mismo capítulo dice: huid de toda fornicación. Pablo nos dice que la fornicación es un pecado que se comete contra nuestro propio cuerpo y nos recuerda a los creyentes que nuestro cuerpo es el templo, es el santuario del Espíritu Santo. Como cristianos no debemos ser influenciados por las corrientes pecaminosas que siguen las personas de este mundo en que vivimos. Por el contrario, debemos con nuestra obediencia a Dios ser influencia para ellos. Honremos pues el matrimonio y así estaremos honrando a Dios que lo instituyó. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.